puedan conocer cuál es nuestra declaración o confesión de fe como iglesia, sobre todo las personas que recientemente nos están acompañando en nuestras reuniones, en nuestros tiempos de grupo. Es importantísimo que usted pueda conocer nosotros como comunidad en qué creemos, cuáles son nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque usted invierte tiempo de su vida, de su semana, va a los domingos, va a los grupos y seguramente usted no quiere creer en algo o no quiere compartir unas creencias equivocadas, ¿verdad? Entonces, conocer nuestra declaración de fe le va a ayudar a saber a usted dónde está parado, en qué tipo de comunidad, en qué tipo de iglesia está, en qué creemos. Y muy seguramente también le va a ayudar a tomar decisiones y a poder decir, no, definitivamente esto no es lo que dicen las escrituras, no comparto lo que esta comunidad cree, por eso considero que pues no debería estar ahí, o por el contrario usted dice sí, comparto al haber profundizado en estos conceptos, en estos puntos de nuestra confesión de fe, comparto estas convicciones, estas creencias porque van de acuerdo a las escrituras, están alineadas con la Biblia y quiero seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento del Señor y de su palabra en esta comunidad, en esta familia Torrefuerte. Entonces, por eso para nosotros es muy importante, ya sea que usted nos acompañe los domingos o desde la distancia se conecte con nosotros o estemos en algún tiempo de estudio, es muy importante saber dónde estamos parados. Entonces vamos a comenzar, como lo hemos hecho en el pasado, reflexionando en qué es una declaración de fe. Básicamente, una declaración o confesión de fe es la proclamación de las creencias de una comunidad cristiana. En este caso hablamos de una comunidad cristiana porque nosotros somos llamados, las escrituras nos cuentan en el libro de los Hechos, que fue en Antioquía donde los creyentes, los discípulos de Cristo empezaron a ser llamados cristianos. Y nosotros, desde ese momento hasta hoy, somos llamados cristianos. Por eso hablamos de que una declaración de fe es la proclamación de las creencias de una comunidad cristiana en la cual se resumen sus principios doctrinales. Y cuando hablamos de principios doctrinales, estamos hablando de dos cosas. Primero, en qué creemos y segundo, qué enseñamos. La palabra doctrina en el Nuevo Testamento en el griego es didaskalia, lo que quiere decir esta palabra doctrina en griego es enseñanza. Entonces, resumimos en una declaración de fe nuestros principios doctrinales, por tanto estamos hablando de dos cosas, en qué creemos, como aparece aquí en la diapositiva, y también qué es lo que enseñamos. Eso sería, si quieren tomar nota o un pantallazo, qué es una declaración de fe. Igual al finalizar el curso, dentro de 8 días, les daremos llegar toda la presentación para que lo puedan estudiar completo en casa. Así es, amor. Confesiones de fe en la historia cristiana. Entonces, es muy importante, hermanos, entender que una confesión de fe no es algo que nosotros nos estamos inventando hoy, noviembre del 2024, no. Nosotros encontramos declaraciones de fe en la historia de la iglesia. Por eso es importante también que podamos leer, documentarnos, estudiar la historia de la iglesia. ¿Qué confesiones de fe hay en la historia cristiana? Está uno de los más importantes, que fue el que estuvimos estudiando en este curso, que es el credo apostólico, también llamado la regla de fe. Desde el año 325 después de Cristo empezó a ser estructurado. Recordemos que antes del credo apostólico, cada iglesia en el primer siglo estaba intentando establecer sus doctrinas, obviamente basado en la tradición, en todo el proceso que se había dado cuando Jesús escogió a estos 12 hombres y ellos empezaron a proclamar el evangelio. Pero a partir del 325 se empezó a estructurar lo que conocemos como la regla de fe o el credo apostólico. Ya fue en el siglo VIII donde se constituyó de manera formal el credo apostólico como lo conocemos hoy.
Tenemos otras, la Confesión de Augsburgo en 1530, la Confesión escocesa en 1560, la Confesión belga en 1561, los 39 artículos en 1563. Noten ustedes que la gran mayoría fueron siglo XVI. La segunda confesión helvética, 1566, una muy conocida que se dio en Inglaterra, siglo XVII, la Confesión de Fe de Westminster, 1646, y la más reciente que se construyó y se redactó en Suiza, el Pacto de Lausana, en 1974. ¿Por qué es importante tener una declaración o confesión de fe, hermanos? Vamos a mirar estos puntos rápidamente. Primero, una declaración de fe defiende las grandes verdades del Evangelio. Recordemos que una declaración de fe que generalmente está estructurada en puntos, como ya lo vamos a ver, la nuestra tiene 10 puntos, defiende las grandes verdades del Evangelio. En la Biblia encontramos unas doctrinas, unas enseñanzas fundamentales que no podemos negociar. Y una declaración de fe básicamente lo que hace es resumir esas doctrinas fundamentales y defender esas doctrinas fundamentales. Por eso decimos defiende las grandes verdades del Evangelio. Como ya lo estábamos diciendo, resume el eje central de las escrituras. Entonces, la Biblia, el canon bíblico, nuestra Biblia está desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo que hace una declaración de fe es resumir el eje central, cuáles son las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Por eso es tan valiosa, porque nos da de alguna forma una dirección. Recordemos que la Biblia está conformada por 66 libros, cada libro tiene un género literario, cuenta historias, hace narrativas, etcétera, etcétera, pero una declaración de fe nos ayuda a centralizarnos, a tener un eje. Nos protege de los falsos maestros, hermanos. Si ustedes están de acuerdo y comparten en el día de hoy nuestra declaración de fe y la próxima semana que la vamos a estar estudiando, es importante que podamos revisarla, volverla a revisar, leerla, profundizar en los textos bíblicos que les vamos a exponer. Y cuando ustedes escuchen una enseñanza en nuestra comunidad o en otro lugar, ustedes puedan decir, eso a mí no me suena mucho, de acuerdo a lo que hemos estudiado en la declaración de fe, o va como en contra de lo que hemos estudiado. Entonces, al tener este eje, esta declaración de fe, podemos comparar lo que escuchamos y protegernos de las falsas enseñanzas. Nos ayuda a la hora de estudiar la Biblia, claro, porque es importante tener en cuenta que estas verdades plasmadas en la declaración de fe son extraídas de las Escrituras. Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia, voy a dar un ejemplo rápido. Yo me puedo acercar al libro de Efesios, una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y en el capítulo 2 de Efesios, Pablo está hablando de la salvación. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, etcétera, etcétera. Puede ser que leyendo Efesios o leyendo, por ejemplo, Santiago, otro libro del Nuevo Testamento, nosotros pensemos que la salvación es por obras o que por mis propias obras yo me puedo ayudar a ser salvos. Pero lo que hemos estudiado en la declaración de fe, que es una enseñanza extraída de las Escrituras, es que somos salvos por gracia. No hay obras válidas para obtener mi salvación. Entonces, si yo le doy esa interpretación, pues me serviría compararlo con la declaración de fe para entender, no somos salvos por obras, las obras son un resultado de mi fe, pero no me sirven para ser salvo. Entonces nos ayuda a la hora de estudiar la Biblia. Resalta la importancia del discipulado. Esto es fundamental, porque muchas veces perdemos tiempo en muchísimas cosas que no van al foco, no van al punto, no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Y lo que hace una declaración de fe es decirnos, bueno, estas son las verdades fundamentales y lo que es importante que nosotros hagamos es esto. Por eso decimos que resalta la importancia del discipulado. Vale, entonces, ¿en qué creemos? Aquí están nuestros 10 puntos.
de la declaración de fe de la Iglesia Torrefuerte. Lo que vamos a hacer, hermanos, es estudiar hoy los primeros 5 puntos y la próxima semana finalizamos nuestro tiempo con los siguientes 5 puntos. Entonces, vamos con el primer punto. Recuerden que esta declaración de fe de la comunidad Torrefuerte, de nuestra familia, está conformada por 10 puntos que vamos a estar estudiando en estas 2 clases, hoy y la próxima semana. Vamos entonces con el primer punto. Bien, el primer punto de nuestra declaración de fe dice: la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero que me acompañen con sus Biblias. Yo tengo aquí mi Biblia física, hoy no vamos a proyectar los versículos, vamos a buscar cada uno, espero que cada uno ahí en su casa también esté buscando en su Biblia cada una de las citas, porque lo que queremos es que hagamos ese ejercicio, miremos qué dice el punto de la declaración de fe y miremos qué dicen las escrituras, porque finalmente cada punto está sacado o extraído de lo que dice la Biblia respecto a cada punto, ¿listo? Entonces, el primer punto dice: la Biblia es la palabra de Dios. Leamos 2 de Timoteo 3, 15 al 17. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y yo voy a leer en esta noche la versión de la Biblia de las Américas. 2 de Timoteo 3, 15 al 17 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El apóstol Pablo le está hablando aquí a Timoteo y le está diciendo: desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras. En el Nuevo Testamento, cuando encontramos ese nombre, sagradas escrituras o escrituras, se está refiriendo a lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. Esas eran las escrituras de los primeros cristianos en el primer siglo, lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, a lo que los judíos llaman el Tanaj. Entonces, hasta ese momento solamente tenían el Tanaj, que es nuestro Antiguo Testamento. Ahora, para nosotros hoy, las Sagradas Escrituras son, como decía Andrés hace un rato, los 66 libros que tenemos consignados cada uno de nosotros en nuestras Biblias. Esas son las Sagradas Escrituras. Ahora, lo que luego dice el versículo 16 es que toda escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada en griego es theoneustos, o sea que Dios exhaló la palabra, ¿cierto? Él fue el que exhaló toda la escritura que nosotros tenemos hoy aquí en nuestras Biblias. Y aquí quiero hacer una claridad, porque digamos que a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana ha habido diferentes afirmaciones respecto a la Biblia. Mucha gente podría decir: no, es que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Entonces, cuando dicen que la Biblia contiene, están diciendo que hay unas partes que sí son la palabra de Dios y otras partes que no son. Nosotros en Torrefuerte no creemos eso. Lo que nosotros creemos en Torrefuerte es que la Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura fue inspirada, fue exhalada por Dios. Entonces, toda la escritura es palabra de Dios. Miremos 2 de Pedro 1, 19 al 21. Y espero que estén tomando nota. Ya saben, si tienen algún comentario o alguna pregunta, al final vamos a dar 10 o 15 minuticos para que lo puedan hacer. Habilitamos los micrófonos para que puedan hacer las preguntas o los comentarios que queden ahí pendientes. 2 de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que toda la profecía que está en la Escritura no es de interpretación privada.
quiere decir que no es que cada uno ni escribió ni puede deducir de la escritura lo que le parece, sino que los hombres que fueron impulsados, y aunque aquí en español se usa la misma palabra inspirados, en griego se usa una palabra diferente que significa impulsados. Estos hombres impulsados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, solamente Dios puede decirnos qué fue lo que Él quiso decir cuando inspiró su palabra. O sea, yo no puedo inventarme una interpretación ni sacar mi propia interpretación de cualquier texto de la Biblia a mi parecer o como a mí me convenga o como yo crea. El que debe darme a mí la interpretación de la Biblia es Dios porque ella es su palabra, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para saber que la interpretación que yo estoy haciendo es la interpretación que Dios le está dando a las escrituras? Lo que siempre hemos dicho, el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y es Él el que nos guía a entender y a saber qué es lo que Dios quiere revelarnos a través de su palabra. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. No hay discusión en cuanto a eso respecto a lo que la misma Biblia dice sobre ella misma, que ella es la palabra de Dios. Segundo punto. Así es. Primero, la Biblia es la palabra de Dios. Segundo punto de nuestra declaración o confesión de fe. Hay un solo Dios verdadero, el cual creó todas las cosas y existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí, a través de este punto, estamos expresando de alguna forma la doctrina, la enseñanza de la Trinidad. Vamos a mirar Génesis 1, 1 al 2. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, 1 al 2: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estos son los primeros versículos de la Biblia en Génesis capítulo 1. Y aquí es interesante y les invito a que reflexionemos en que la palabra Dios en el versículo 1 de Génesis 1 es una palabra plural que es Elohim. Cuando reflexionamos, porque recuerden que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, esta palabra Dios, Elohim, plural, está haciendo referencia a que desde el principio de todas las cosas que existen y que Dios creó, incluyéndonos a nosotros, desde el principio estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas. Esto es a lo que hace referencia la palabra Elohim. De hecho, ahí en el mismo texto podemos ver que aparece también la persona del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas de una forma más específica. Deuteronomio 6:4. Dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio 6:4 lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto es interesante aquí en Deuteronomio porque el Señor le está diciendo al pueblo, en este contexto del recordatorio de la ley, solo hay un Dios, el Señor nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso no ha cambiado, hermanos, hasta nuestros días. Nosotros creemos como cristianos en un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios verdadero, pero también encontramos que la Biblia nos enseña y nos muestra un acercamiento a esta enseñanza que es la Trinidad. El punto dice, el cual creó todas las cosas, es decir, somos creacionistas, no creemos que venimos de la evolución, ni del Big Bang, ni del caldo de cultivo o el caldo primordial. No, creemos que hay un Dios que creó todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Entonces, hay un solo Dios verdadero, el cual creó todas las cosas, y existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miremos Marcos 1, 9 al 11, que también es otro texto del cual tomamos este punto de la declaración de fe. Dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11, lo siguiente:
Aquí se está narrando el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, en la escena que narra Marcos y también otros evangelistas en el bautismo de Jesús, nosotros encontramos a Jesús siendo bautizado, al Padre que habla desde los cielos diciendo: Este es mi Hijo amado, y también al Espíritu Santo que viene sobre él en forma de paloma. Entonces vemos a las tres personas en acción, ¿cierto? Son tres personas, pero creemos en un solo Dios que existe en tres personas. Esto es un misterio. La enseñanza de la Trinidad es interesante porque no la podemos entender en su totalidad, pero hasta ahí, hasta ese punto, que tenemos un solo Dios que existe en tres personas, podemos llegar. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Y ya con esto cierro este punto. Hay varias herejías que se combatieron desde el primer siglo de la historia de la Iglesia, en las cuales no podemos caer. Por eso tenemos que tener esto muy claro. Así no entendamos a profundidad la doctrina de la Trinidad. Es un solo Dios que existe en tres personas. ¿Cuáles son esas herejías? Por ejemplo, el modalismo es una de las herejías que se combatió desde ese tiempo, y básicamente el modalismo lo que dice es que hay una persona, una sola persona, que se manifiesta de diferentes formas. Entonces, una sola persona que unas veces es Padre, otras veces es Hijo, otras veces es Espíritu Santo. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios es tres personas, pero un solo Dios, ¿verdad? Otra herejía, el triteísmo, que ya la hemos estado estudiando y que estuvimos analizándola también. El triteísmo es creer que son tres dioses, como estuvimos discutiendo en algún momento. No, sí, es que el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Entonces, si creemos en tres dioses, eso no es lo que la Biblia enseña. Es un solo Dios que existe en tres personas. Y nosotros vemos la manifestación de las tres personas en las Escrituras, pero siempre como un solo Dios. El tercer punto de la declaración de fe dice: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. No lo vamos a leer todo, solamente voy a leer los primeros versículos. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 dice: En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y quiero que leamos el 14 también. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de Jesús. Jesús es el Verbo. Es ese Verbo que existía en el principio, estaba con Dios y era Dios. Jesús es Dios, como ya lo hemos estado diciendo también en las clases anteriores. Dios se manifestó plenamente en la persona de Jesús. Jesús es Dios. Y también es hombre, como leímos ahí en el versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora leamos primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un solo mediador. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No la Virgen María, no los ángeles, no los santos, no Buda, no los pastores, no un apóstol, no una persona, un ser especial que recibió una revelación y entonces solamente él puede acercar a los hombres a Dios. Nadie, mis queridos hermanos, nadie. Solamente Jesucristo puede ser mediador entre Dios
y los hombres. Así es. Quería hacer una acotación en el punto 3 y precisamente era eso, hermanos, no caer en esto tan bajo, tan triste, y es personas en iglesias, en comunidades, en mega iglesias, bueno, lo que sea, poniendo sus ojos en un hombre como el mediador, como aquel ser que tiene un mayor nivel espiritual, porque también se nos ha vendido una idea errónea, espantosa, y es que la espiritualidad va como en niveles, ¿no? Yo tengo un mejor nivel espiritual que tú, entonces yo te puedo ayudar en tu proceso de crecer espiritualmente y llegar a ser como yo para conectarte mejor con Dios. No, o sea, una cosa es que sí, como creyentes podemos ayudarnos, caminar juntos, exhortarnos, dice Pablo en sus cartas, animarnos, orar unos por otros, pero jamás, jamás caigamos en esa trampa de creer que el pastor, el líder, el apóstol, el hermano súper especial, Dios se le reveló de manera especial y Él es como un ángel que me ayuda. No, y que es un mediador, mucho menos. La Biblia no nos enseña esto. Nadie es mejor que otro porque es pastor o porque es líder o porque es apóstol. Todas estas son doctrinas, enseñanzas equivocadas. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. El pastor, el líder, lo que sea, solamente están ejerciendo un ministerio y debe ser un ministerio al servicio de los demás, no para que nadie le rinda pleitesía, ni porque esté en un mejor nivel espiritual. El pastor, o como se llame, es un ser humano con defectos, con luchas, con cosas que debe tratar también en su vida, necesita ser ayudado, en ocasiones necesita ser aconsejado. Entonces, pongamos nuestros ojos en el Señor, pongamos nuestros ojos en Cristo y ejerzamos los dones que el Señor nos ha dado con sabiduría. 4. El Espíritu Santo es Dios. Convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Regenera, santifica, sella, guía, consuela y preserva al creyente. Juan 16, acompáñenme ahí con sus Biblias. Juan, esperamos que tengan ahí sus Biblias. Juan 16, vamos a versículos 7 al 11. Dicen, Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice lo siguiente antes de irse. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, yo les voy a dejar al Consolador, esta palabra en griego es el Parakletos, el Consolador, el que acompaña más específicamente en el sentido de este versículo, precisamente se está refiriendo a la persona del Espíritu Santo, hermanos. Otra de las herejías desde el primer siglo y hasta nuestros días es que el Espíritu Santo es una fuerza, el Espíritu Santo es un humo, el Espíritu Santo es un viento, una energía, o es una paloma, es una nube. Todas estas cosas extrañas que no enseña la Biblia, debemos descartarlas. De corazón les digo, con humildad y con la autoridad que me da el Señor como líder de esta comunidad, la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona y es Dios mismo. No es una paloma. Una cosa fue que vino en forma de paloma en el momento del bautismo de Jesús, y otra cosa es decir el Espíritu Santo es una paloma o una fuerza o una cosa extraña. No, el Espíritu Santo es una persona. Y tan seguros estamos por las Escrituras de que es una persona que el versículo ahí Juan está diciendo que es aquel que nos convence al mundo, y eso es parte fundamental de la labor del Espíritu Santo, convencernos. Si nosotros no creemos en el Espíritu Santo como una persona y como Dios, pues tampoco podríamos tener un acercamiento espiritual a las Escrituras para estar convencidos, como discutíamos hace algunas clases, de nuestro propio pecado, porque no somos buenos, así la filosofía nos quiera vender ese cuento barato
como lo dijo Jean-Jacques Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, que es una idea completamente antibíblica, porque la Biblia nos enseña que somos pecadores, que estábamos muertos en delitos y pecados, y precisamente de ese pecado nos convence el Espíritu Santo. Él es quien hace la obra, y en ese mismo sentido, podemos creer por la obra del Espíritu Santo en Cristo y posteriormente ser reconciliados con el Padre. Pero también dice el texto que convence al mundo de justicia, de juicio, y nos regenera, nos santifica, nos sella, que estas son palabras también que encontramos en las cartas de Pablo, así como en el libro de los Hechos, nos guía, nos consuela, que es el Paracletos, y preserva al creyente. Hay una doctrina muy importante que los invito a estudiar, y ya con esto cierro este punto, y es la doctrina de la perseverancia de los santos, que fue desarrollada por los reformadores. Perseverance of the Saints fue desarrollada, y es para mí muy interesante, porque esta doctrina lo que enseña es que nosotros podemos, como hijos de Dios, como creyentes, perseverar hasta el final, hasta que dejemos nuestro cuerpo mortal, perseverar en la salvación, perseverar en la santidad, perseverar en la comunión. ¿Y por qué es importante analizar la perseverancia de los santos? Si yo soy capaz de perseverar, hermanos, en la comunión, en la santidad, en la fe, si yo persevero, ¿por qué persevero? ¿Porque yo soy bueno y porque tengo muchas cualidades, estoy muy calificado y tengo muchas capacidades para perseverar? No. Es porque el Espíritu Santo, según lo que enseñan las Escrituras, nos preserva de la perdición, de la maldad, de deleitarnos en el pecado, y nos guía y nos ayuda y hace la obra en nosotros a diario de perseverar. Si no fuera porque el Espíritu Santo está haciendo esa obra, hermanos, así como dije el domingo antepasado, créanme que yo sería el primero que estaría perdido, deleitándome en el pecado, haciendo quién sabe qué tipo de cosas horrorosas, pecaminosas. Es por la obra del Señor, del Espíritu Santo que mora en mí, que yo puedo, y por la misericordia del Señor, perseverar en la fe, en la comunión, en la santidad y en la convicción de que un día voy a ser resucitado y me voy a encontrar con mi Señor. Listo. Quinto y último punto por esta noche. Recuerden que son 10 puntos, pero hoy solamente vamos a ver 5 puntos. Vamos a dejar hasta aquí para que podamos hacer preguntas o comentarios. El quinto punto dice, y lo voy a leer por partes porque quiero ir leyendo ir leyendo la Biblia, lo que la Biblia dice respecto a cada parte, ¿listo? Entonces, la primera parte de este quinto punto dice, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso lo encontramos en Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y aquí podríamos dedicarnos una clase completa a hablar sobre la imagen y la semejanza. Solamente quiero resaltar 2 cosas. La primera es que el hecho de que seamos creados a imagen y semejanza nos da un valor especial y único entre toda la creación. Ninguna otra cosa, ningún otro animal, ningún otro ser vivo, ninguna otra creación de Dios fue hecha a su imagen y semejanza, solamente el ser humano. Entonces eso nos da un valor y una dignidad únicos que merecen todo el respeto de parte de entre nosotros mismos y de la creación. Y el segundo punto es que tanto hombre como mujer fuimos creados a imagen de Dios. Ambos tenemos igual valor, igual dignidad delante de Dios. Y en el diseño original, ambos
fuimos diseñados para ser administradores, para señorear, para cultivar, para cuidar la creación que el Señor había hecho para su gloria, ¿no? Entonces, fuimos creados ambos a su imagen y semejanza para funcionar como un equipo. Estamos en igualdad de condiciones y de valor y de dignidad delante de Dios en el diseño original. Después de la caída es otra cosa. El pecado dañó todo esto, pero digamos que quería resaltar esa parte respecto a la imagen y la semejanza de Dios. Ahora la siguiente parte del punto, después del punto seguido, dice, desde Adán el hombre es pecador por naturaleza. Y quiero que leamos Romanos 5, Romanos capítulo 5, y vamos a leer del 17 al 21. Ustedes después pueden leer con mayor detenimiento del 12 al 21. Yo voy a leer del 17 al 21. Romanos 5, 17 dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Desde Adán el hombre es pecador por naturaleza y solo puede obtener salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. Y quiero cerrar este punto con Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Del 4 al 10 dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso sería básicamente los 5 primeros puntos de nuestra declaración de fe. Quiero entonces darles la palabra para que puedan hacer sus comentarios, sus preguntas. Como ustedes se pueden dar cuenta, hasta lo que llevamos en este momento, tenemos o hemos tratado doctrinas fundamentales, ¿no? Vertebrales, como la Biblia como palabra de Dios, hay un solo Dios verdadero, estamos hablando de Jesús, del Espíritu Santo y específicamente de la doctrina, la enseñanza respecto a la salvación en el punto 5. Entonces, los escuchamos. De pronto, si haya algún tema en el que quisieran profundizar, nos pueden pedir material y nosotros internamente les hacemos llegar de alguno de estos puntos sobre la inspiración de las Escrituras, sobre la Trinidad, sobre Jesús, sobre el Espíritu Santo o sobre el ser humano y el pecado. Buenas noches. Juli. Bueno, yo quería decir algo, Dinos. que es como la discusión entre los católicos y y los evangélicos, que Ajá, ambos son, ¿cómo se llama? Cristianos, ¿sí? sí. Em, y es la discusión sobre lo de las obras, porque nosotros nos basamos en lo que dice Pablo, pero ellos
se basan en lo que dice Santiago, Mm. que dice que la fe sin obras está muerta y que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Eh, entonces, digamos que los católicos señalan que Lutero no reconocía esa epístola de Santiago, eh, bueno, eso leí, ¿no? Y que Sí. la consideraba apócrifa. Ujú. Entonces, yo quería también preguntar por eso, ¿no? Como aclarar eso, porque nosotros sí consideramos la epístola de Santiago. Claro que sí, sí. Si quieres, miremos ahí un momentico. Efectivamente, en Santiago capítulo 2 el apóstol Santiago está hablando de la fe y las obras. Básicamente, como antes de leer el texto, lo que creemos es que las obras son un resultado precisamente de la fe. Por ejemplo, lo que estaba diciendo Andrés hace un rato, si el Espíritu Santo no habitara en nuestro corazón, si no fuera por la obra que el Señor Jesús hace cada día en nuestra vida, en nuestra mente, pues nosotros no podríamos vivir conforme a la voluntad de Dios, porque hay una naturaleza pecaminosa en nosotros que está tendiendo todo el tiempo a hacer lo malo. Entonces, ese deseo de hacer lo bueno solamente puede ponerlo Dios en nuestro corazón. Ahora, también ahí yo sé que muchos católicos dirán, bueno, hay mucha gente que no es creyente ni siquiera, pueden ser agnósticos, ateos, lo que sea, y hacen buenas obras. Pero ¿cuál es la motivación al final? O sea, ¿por qué están haciendo una buena obra aparentemente a los ojos de los seres humanos? Pero ¿qué hay en el corazón? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su motivación? Miremos Santiago capítulo 2. Dice Santiago en el versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Digamos que hasta ahí, por ejemplo, Santiago está diciendo, yo te puedo mostrar que yo tengo fe porque hay unas obras. Si yo veo a un hermano en necesidad y no me compadezco y no busco la manera de ayudar a suplir esa necesidad, pues cuál fe es la que yo tengo? Y en eso estamos de acuerdo con Santiago. O sea, la fe debe ser evidente en la vida del creyente por el fruto. También Jesús lo decía en los evangelios, ustedes van a ser conocidos porque van a dar un fruto, pero ese fruto no lo van a poder dar si no están pegados a mí. O sea, yo primero debo tener una relación con el Señor si queremos desmenuzar un poquito la fe. Debo primero tener una relación con el Señor para poder producir un fruto, que ese fruto al final son las obras. Entonces, no hay una competencia entre la fe y las obras, a ver cuál sí y cuál no, en el sentido de que ambas deben estar presentes en la vida del creyente. Si yo digo que yo tengo fe, debe haber una evidencia de esa fe que al final son las obras. Ahora, es distinto hablar de la salvación y creo que sí lo toca más adelante. Ahí mismo en el 2:24, Santiago dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Lo que pasa es que, por ejemplo, si uno lee Hebreos 11, está hablando de los héroes de la fe del Antiguo Testamento y dice, por la fe, Abraham obedeció, por la fe, Noé, por la fe, Moisés, por la fe, Jacob, Isaac, José. Entonces, es lo que está, es el argumento que está planteando aquí Santiago. Estos hombres por la fe dieron una evidencia. No es posible que yo actúe como un creyente sin ser creyente. Entonces, en realidad es que como que las obras validan lo que yo creo, pero no significa que eso es por las obras que yo alcanzo la salvación, que yo creo que ahí es donde está la diferencia entre la postura respecto a la salvación que tienen los católicos y la postura que tenemos respecto a la salvación los evangélicos. Porque lo que las escrituras dicen es que yo soy salva porque el Señor me alcanzó. La salvación es un regalo de Dios. Entonces, en ese sentido, yo no necesito hacer nada, solamente creer que el Señor me ha dado ese regalo y aceptarlo y recibirlo,
pero nada más aparte de eso, porque Él ya hizo todo. La obra de Cristo es suficiente para limpiar mis pecados, para reconciliarme con Dios. Entonces, ahí hay un error también, creo yo, en los hermanos católicos, y es que muchas veces, si han pecado o han fallado, tratan de compensar o de calmar su conciencia o de decir, bueno, si yo hago muchas obras buenas, Dios me va a tener en cuenta todas estas buenas obras cuando yo muera y me presente delante de Él. Pero lo que el Señor dice es que solamente por la obra de Cristo en la cruz que yo puedo tener una relación ahora con mi Padre. Yo creo que es que se mezclan los temas. Una cosa es el fruto de la fe, que son las obras, y es la evidencia, y es lo que si somos creyentes todos deberíamos mostrar, unas obras que muestran que tenemos una fe. Y por otro lado está el tema de la salvación, que definitivamente es un regalo de Dios. Antes de dar la palabra, sí, es interesante y es importante, los invito a leer la Carta General de Santiago, solamente son 5 capítulos, porque necesitamos entender el mensaje de Santiago en su contexto, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del primer siglo, entonces necesitamos tener en cuenta el contexto cultural, el contexto literario, cuál era la audiencia de Santiago, por qué estaba diciendo estas palabras. Y cuando nosotros leemos a Santiago, pero también leemos a Pablo, lo que realmente encontramos es que son complementarios. Sí ha sido, como Juli estaba comentando, una discusión histórica el hecho de la posibilidad de que Pablo, respecto al tema de la salvación, estuviera contradiciendo a Santiago o viceversa. Pero cuando nosotros leemos en su contexto tanto a Pablo en Efesios y en otras de sus cartas, como a Santiago, específicamente a Pablo en Romanos, lo que vamos a encontrar es que Santiago no está contradiciendo a Pablo, sino que más bien lo está afirmando y está presentando las obras no como digamos, como un factor que va en contra de la fe, o que también es un elemento equiparable a la fe para ganar mi salvación, sino que más bien las obras complementan o hacen sinergia o son un resultado de la fe. Si revisamos rápidamente, por ejemplo, Santiago 2:26, Santiago está diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago no está descalificando la fe. Si nosotros lo miramos en su contexto, Santiago no está diciendo, no, es que la fe no sirve, lo que sirven son las obras. No, lo que está diciendo es, la fe sin obras es muerta. Es decir, las obras son un fruto de la fe verdadera. Y revisando también la historia, recordemos que la historia nos cuenta que hay una probabilidad muy alta de que Santiago, o lo que dicen los historiadores, haya sido el primer líder de la iglesia en Jerusalén. Lo que se predicaba en el primer siglo en la iglesia en Jerusalén era la salvación por medio de la fe, que fue lo que posteriormente también predicaron Pablo y otros. Entonces, no podía en ese momento de desarrollo de la historia de la iglesia haber una doctrina que fuera en contra, digamos, a esa regla de fe o a esa enseñanza que se estaba dando, y es la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y una fe verdadera es exhibida, es mostrada, es evidenciada por las obras, que es lo que Santiago está diciendo. Hay una sinergia entre la fe y las obras, y en eso estamos de acuerdo. El Señor nos alcanzó, nos regaló la salvación, somos salvos por gracia por medio de la fe, y como soy salvo, entonces practico las obras, doy un fruto. Esa es la línea de pensamiento en el Nuevo Testamento. Pero también es interesante, y ya con esto cierro, antes de volver a dar la palabra, y es, también se ha presentado la discusión, bueno, nosotros creemos en Cristo porque estamos de este lado de la cruz, mirando hacia el pasado, somos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo. ¿Cómo ocurría con las personas del Antiguo Testamento si Cristo no había muerto? ¿Eran salvos por obras? Pues ahí es cuando encontramos la enseñanza y la consistencia en el Antiguo Testamento de que así como nosotros miramos al pasado, la obra de Cristo, ellos miraban al futuro.
todo el Antiguo Testamento está lleno de referencias y de la enseñanza de que había un Salvador prometido. Eso era lo que decían los profetas. Hay un Salvador que va a ocupar el trono de David. Hay un Salvador. O sea, no fue por obras. Ellos también tenían que tener fe mirando hacia el futuro. Nosotros tenemos fe en el Señor mirando hacia el pasado. Buenas noches. Sí, señor. Hola, Carlitos. Qué pena que me conecté mucho después porque se me iba la señal, luego regresaba. Tranquis. Yo tengo una pregunta. Creo que pues ustedes me corrigen, la religión católica es mucho más antigua que la religión cristiana, ¿cierto? Lo que pasa es que católico romano, digamos, empezó a funcionar de esa forma católica romana a partir del siglo IV con Constantino. Y Sí, lo los que pasa es que protestantes, los sí, evangélicos protestantes a partir del siglo XVI por la Reforma. sí, lo que pasa es que durante siglos nos han enseñado para la forma de pensar mía, nos han enseñado un mal evangelio. Durante muchos años hemos creído, o mucha gente pensaba, que por obras uno se ganaba el cielo. Y por eso ahorita en la actualidad hay muchos, bueno, en la religión católica, muchas personas quieren hacer cosas, hacen Sí, muchas obras y yo los he visto que cuando no se le dan limosna a alguien o le entregan algo, alguna cosa, sienten una satisfacción como si sintieran que ya estaban en el cielo y que ya se ganaron un pedacito de cielo. sí. Pero yo creo que es por el mal evangelio que nos han enseñado. Y por eso es bueno y le pido todos los días a Dios que existan pastores como ustedes, como Martín y como Connie, como todos los de la iglesia, porque creo que nos están enseñando un buen evangelio, el que es real, el que es verdadero. Porque yo fui criado, digamos, a la fuerza en la religión católica, porque cuando chiquitos nos mandaban allá a la iglesia católica a rezar y a arrodillarnos, pero nunca entendíamos. Casi nunca entendí por qué teníamos que parar y sentarnos y repetir cosas que el padre decía. Hasta cuando ya era mayor yo decía, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Y son cosas, y son muchas cosas que durante décadas y muchísimos años nos han enseñado cosas que no son. Y esa es la tendencia, Carlitos. Incluso dentro de la iglesia cristiana que llamamos hoy en día, también muchos están enseñando cosas que no son, que la escritura no enseña, como ya lo hemos estudiado. O aunque ya no decimos que somos salvos por obras y creemos que por ir los domingos a la iglesia somos salvos, o por tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en nuestra casa ya somos salvos, O por pactar. o por pactar o por sembrar ya De, somos salvos, o de inclusive, hecho, bueno, no sé si decir eh, esto, pero muchos creen que la oración de fe ya es lo que me hace a mí salvo, hacer una oración de fe. Y en realidad lo que me hace a mí salvo es conocer y creer a Cristo. O sea, creer en Cristo y conocerlo y realmente tener un encuentro con Él. No es ni siquiera la oración que nos hacen repetir muchas veces sin saber qué es lo que estamos diciendo, sin nunca haber leído las escrituras. Otra cosa que quería decir es que no podemos irnos a los extremos, ¿no? Porque es que también hemos caído, sobre todo en el lado cristiano evangélico, en el hecho de que como ya yo soy salva por gracia y por fe, entonces ya no me importa la necesidad del prójimo, ya no me importa los demás, y realmente eso no es lo que enseñan las escrituras. Lo que uno ve también desde Génesis hasta Apocalipsis es que el Señor manda a su pueblo a cuidar de la viuda, del huérfano, del pobre, del extranjero, del necesitado, del vulnerable. O sea, estamos llamados a amar al Señor por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero una vez más, eso es el resultado del Señor obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Debe ser un resultado de la fe. Y otra cosa que estaba recordando ahorita es, recientemente que leímos tanto los evangelios y estamos leyendo el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús se encontraba con una persona y era sanada o después de ese encuentro, lo que el Señor le decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. No era algo que la persona estuviera haciendo. Lo que la persona muchas veces hacía era clamar por misericordia, por compasión, decir, Señor, quiero ser sano, Señor, o llegaban arrodilladas llorando muchas mujeres delante de él y él les decía, te perdono, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. No tenían que hacer nada
para alcanzar la salvación. Lo que sí les decía después el Señor era, vete y no peques más. Entonces ya de ahí en adelante, a partir de ese encuentro con Jesús, por fe, su vida debía reflejar un cambio. Creo que alguien tenía la mano levantada. ¿Alguien más quería preguntar, hacer algún comentario antes de finalizar? No, yo solo lo que dijo el hermanito Carlitos, Sí, pero Andrés y tú ya lo respondieron. Y realmente, pues la consigna no es decir católicos y cristianos, porque creo que al Evangelio le ha hecho muchísimo más daño realmente los movimientos evangélicos que la Iglesia Católica. Y era otro que tenía en la cabeza. Sí, no solo eso, que han habido doctrinas mucho más como, como horribles y satánicas dentro de la Iglesia evangélica que dentro de la Iglesia católica. Y realmente el católico, el evangélico, la denominación que sea, pues no ha sido creada por Dios, sino ha sido una creación del hombre, ¿no? así es. Son puros títulos humanos realmente. La Iglesia del Señor, como veíamos estudiando el credo, es universal. Y solamente el Señor sabe cuál es su iglesia verdadera. Y seguramente hay de todas las épocas, de todas las naciones, de todas las lenguas y de todos estos movimientos que, como dice Erwin, el hombre se ha inventado, pero que solamente aquel que de verdad tiene una relación con Dios y cree en Él y vive conforme a su voluntad, pues es un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo. Solamente unas palabras finales, hermanos, para orar y no demorarnos más. Nuestro mayor deseo es que nosotros podamos mirar a Cristo. Dejemos nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestros conflictos, nuestras luchas en sus manos y apoyémonos unos a otros en la medida de lo posible. Recuerden que yo soy el líder de esta iglesia, pero yo no soy infalible. Yo tengo también momentos de lucha, de debilidad, de cuestionarme cosas, momentos en los que necesito ser escuchado, aconsejado, como todos ustedes. Entonces yo no soy un ser súper especial porque esté ejerciendo un ministerio pastoral, no. Somos un cuerpo y necesitamos mirar a Cristo cada día de nuestras vidas. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir en esta noche. Gracias, Señor, porque hemos podido estudiar estos primeros 5 puntos de nuestra confesión de fe como familia. Gracias por esta comunidad Torrefuerte, Señor, que nació en tu corazón en el año 95 y que hasta hoy permanece, no por nuestras fuerzas o por nuestras capacidades, sino porque tú así lo has querido, Señor. Qué maravilloso es poder tener esta familia, no de sangre, sino una familia en la fe a la cual amamos y con la cual queremos seguir creciendo desde aquí o desde cualquier otro lugar en el mundo, Señor. Ayúdanos a superar la prueba, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a apoyarnos los unos a los otros, animarnos, orar unos por otros, Señor, en la medida de lo posible, sin caer en esta tentación de querer dominar a las personas, estar pendientes los unos de los otros, orar unos por otros, ayudarnos en la medida de lo posible y seguir conociéndote a ti. Porque no hay en nuestro corazón otro deseo más que conocer a Cristo. Tu palabra lo dice allí en Juan. Y esta es la vida eterna, cuando Jesús oraba por los discípulos en el versículo 3 del capítulo 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ayúdanos en ese proceso en el nombre de Jesús. Amén.